Así lo digo en la tarde de la clase. A ver si los chicos hacen silencio. Bueno, vamos a comenzar con la segunda parte, de la penúltima parte. La que va a exponer ahora, digamos, el nombre de la mesa es el mismo, Historia de la Ciencia y de la Literatura en Uruguay, pero es la compañera Analía Lavín, que es integrante de nuestro grupo de estudios sociales de la ciencia y la tecnología. Ella va a trabajar ahí, entre cenáculos modernistas y cantinas vegetarianas, las publicaciones ocultistas y naturistas, claro, ¿no? De Francisco Arata y otros escritores periféricos del 900. Y brevemente les informo quién es Analía, doctora en culturas latinoamericanas e ibéricas por la Universidad de Columbia. Su investigación se enfoca en la intersección de la cultura científica, la espiritualidad y la secularización a través del movimiento naturista del principio del siglo XX. Tiene una maestría en Medios, Cultura y Comunicación de la Universidad de Nueva York, a donde fue con una beca Fulbright. Es colaborador de la revista de Humanidades Médicas Sinapsis y agrego yo, aunque no está acá, es licenciada en Comunicación. Soy licenciada en Comunicación y traductora pública. Gracias. Bueno, gracias a todos. Estoy re contenta de estar en compañía de toda esta gente que estoy segura que va a poder darme perspectivas interesantes. Un poco de contexto. Yo terminé hace muy poco mi tesis, que la defendí a finales del año pasado. Y bueno, mi tesis es sobre el movimiento naturista en Uruguay a principios del siglo XX, justamente como un espacio donde mirar la intersección de estas tres fuerzas, digamos, de la cultura científica, la secularización y la espiritualidad. Y bueno, en esta ponencia traté en un momento de hacer como un zoom in y concentrarme un poco en algunos escritores para hacerla más en relación con el tema del coloquio, pero bueno, a medida que lo fui preparando se me empezó a llenar de todas las demás cosas que estuve trabajando en la tesis, así que bueno, van a ver que está un poco, como meandering entre cuestiones como más concretas y un poco más generales. Bueno, me interesan las publicaciones naturistas. El movimiento naturista a principios del siglo XX fue un movimiento muy popular en su momento en Uruguay. Se trataba había muchas organizaciones que no solamente tenían publicaciones que eran muy prolíferas, o sea, estamos hablando de revistas que tenían 10 años de publicación continua. También tenían otros espacios como cantinas vegetarianas, clínicas, no era esa palabra que usaban, pero salas de baños, pensiones, conferencias. Entonces era como toda una especie de ecosistema, digamos, bastante popular a principios del siglo XX en Uruguay. Y lo que les volvió más populares y se volvieron de alguna manera protagonistas de este momento fue la lucha que hicieron a principios del siglo XX, la campaña en contra de la ley de vacunación antivariólica obligatoria que se aprobó en Uruguay en 1911. Ahí estaban todo el tiempo buscando polémica, escribiendo en los diarios, buscando escritores para que se pronuncien sobre el tema, buscando columnistas contestándoles. En ese momento tuvieron más socios, tuvieron más ingresos, ampliaron su sede. Así que bueno, fue un movimiento que en este momento... Sí. Es la ley de vacunación obligatoria antivariólica. O sea, no me acuerdo si el nombre era eso, pero creo que sí. Pero es la que establece que es obligatorio vacunarte. Que fue, bueno, una ley que tiene una historia en Uruguay también, que se empezó a formular y a proponer en el siglo XIX, que estuvo como 30 años para aprobarse, hubo muchísimos debates y bueno, finalmente se logró aprobar cuando hubo un montón de condiciones favorables, pero de todas formas
hubo sí muchísima polémica en el Parlamento, en los medios, incluso se llega a pedir que se lo censure a las publicaciones en particular del Centro Natura, que era como el epicentro en este momento. Luego van a empezar a surgir más movimientos y también hay, pero digamos que el epicentro era lo que se llamaba el Centro Natura, alrededor de una figura muy importante que se llamaba Fernando Carbonell, que era una persona, además, y eso lo voy a retomar, estaba muy vinculada con la teosofía, con el movimiento teosófico, ¿sí? Así que eran muchas veces las mismas personas, ¿sí? Bueno, cuando estuve trabajando sobre eso, ¿sí? O sea, que ya en el 1900 los naturistas eran antivacunas. Sí, y antes también. O sea, el movimiento antivacunas es anterior también, pero gran parte de la gente, ahora voy a hablar un poco más del movimiento naturista en general y el movimiento naturista en Uruguay. Lo que digo de las vacunas es como uno de los temas que los posicionan con mucha fuerza en la prensa, en el Parlamento, o sea, están permanentemente hablando de ellos. Y bueno, en este espacio del naturismo, que era una intersección muy grande con otros espacios ocultistas como por ejemplo la teosofía, y también hay vinculaciones con el espiritismo y con estos movimientos, me interesan como producción, como espacios alternativos de producción y circulación de conocimiento, pero no solo de conocimiento, sino también de epistemología, de reflexión sobre la construcción del conocimiento, sobre lo que voy a hablar después. Elegí un poco arbitrariamente hablar de esta figura de Francisco Arata, que no es muy conocida, solamente conocido básicamente por la relación que tuvo muy cercana con Julio Herrera y Reisig. Editó con él una revista de la que voy a hablar, que se llama La Nueva Atlántida. Y bueno, tuvo como una amistad muy fuerte, en la prensa reclamó cuando Julio Herrera estaba como muy enfermo, a punto de morir, como reclamó el apoyo del Estado, o sea, era una persona como muy cercana a él. A mí me ha costado muchísimo en la Biblioteca Nacional encontrar información sobre Arata. Me acabo de enterar ahora por Twitter de que había un recurso en internet que yo lo usaba mucho, que se llama autores.ui. No sé si la gente que hace investigación en Uruguay, parece que no está funcionando más. Bueno, a mí me costó mucho la Biblioteca Nacional, busqué libros de él, como no los encontré. Es como que una figura que medio que ha quedado, que ha sobrevivido un poco en función sobre todo de Julio Herrera y Reisig, pero bueno, nada, en su momento era un periodista también muy prolífero, que escribía mucho en organizaciones anarquistas, sobre todo está muy relacionado con centros anarquistas y también, publicaba ahí, como formaba parte de esos espacios. Y Leandro, te pido que si me equivoco en algo, por favor me corrijas, porque sé que sos bastante experto en eso, pero me interesa encontrar esta figura de un escritor, periodista, que circulaba mucho por estos espacios y que también mostraba como un entusiasmo muy grande por la ciencia en sus diferentes conceptualizaciones que eran diferentes en estos grupos, ¿no? Bueno, digamos que el auge en el Uruguay de los grupos naturistas a principios del siglo XX, pero bueno, son movimientos que empiezan antes en Europa, están todo como el auge de la hidroterapia, está en Francia, en Alemania sobre todo, lo que se llama la reforma de los estilos de vida. O sea, no son cosas nuevas que se inventan acá, pero sí empiezan a surgir como movimientos populares. Lo que tiene interesante también es que formaron parte del movimiento higienista en el momento, o sea, el higienismo definido como la confluencia de grupos e individuos, tanto del Estado como fuera del Estado, que convergieron en un proyecto de reforma social alrededor de la salud como preocupación, ¿no? Y donde no había un programa unificado.
En Uruguay hay como una tradición, me parece muy fuerte, tal vez en Argentina también, en Río de la Plata sí, de estudiar el higienismo más en relación con el Estado, pero sí están todos estos otros movimientos más alternativos, digamos, que compartieron muchos preceptos en el higienismo. La propuesta del movimiento naturista, así a rasgos generales, era volver a la naturaleza, ¿no? Con todo lo que eso implicaba de ambiguo, de amplio, tanto el concepto, con un concepto de naturaleza que muchas veces no estaba definido o estaba definido muy tautológicamente, como es volver a lo natural, qué es lo natural, lo que es enterar a la civilización, qué es la civilización, lo que vino después de lo natural, como un concepto muy ambiguo que nunca se terminaba de definir, y que para ellos, la naturaleza era una naturaleza muy urbana, ¿no? O sea, ellos tenían la manera de acercarse a la naturaleza era a través de la hidroterapia, a través de ejercicios al aire libre, a través de una dieta vegetariana, con muchas intervenciones en el cuerpo de las personas y como más muchas a nivel como individual y personal, ¿no? También y muchas de estas cosas la compartían con el higienismo, ¿verdad? O sea, el tema de los baños, el tema del aire libre, todo esto, del higienismo como, si se quiere, desde el estado médico, etc. También se oponían al consumo de estimulantes como el café y el alcohol, pero bueno, era este énfasis en los comportamientos localizados en el cuerpo. Si bien hay muchos puntos en contacto, además cuando uno sigue la biografía y la trayectoria de las personas, se da cuenta de que las personas, incluso por ejemplo los médicos higienistas, que muchas veces han sido como representados como en oposición a estos grupos naturistas más excéntricos y más alejados de la ciencia, etc., la investigación de archivo que hice me mostró que muchas veces participaban en estos espacios, les daban plata a las publicaciones, aparecen las publicaciones como donantes, muchas publicaciones naturistas reproducen conferencias médicas que no siempre coinciden con sus presupuestos, o sea que había una movilidad como muy grande. La diferencia más grande era justamente la oposición a las vacunas y a otro tipo de intervenciones médicas como medicamentos, cirugías, etc. Perdón, ¿era una cosa que llegaba a los extremos, por ejemplo, los testigos de Jehová, no pueden hacer transferencia de sangre, cosas así? ¿O cirugías? Había como un abanico de visiones, había naturistas como un poco más abiertos que sí que estaban de acuerdo que en caso necesario era necesario, no sé, amputar. Pero la teoría de ellos es que las patologías venían de una patología de la sociedad que se había alejado de la naturaleza y que tenía y que generaba enfermedad, no sé, a través de la industrialización, que en estos países eso cambia un poco porque la industrialización acá era diferente que en Europa, pero para eso proponían, ellos creían y proponían y lo apuntaban de una manera como muy efusiva y publicitaria incluso, que para los problemas que incluían, no sé, sífilis, cáncer, etc., o sea, los problemas del momento, casi todos se podían resolver con una buena alimentación, con ejercicio, etcétera, etcétera. O sea, eso era lo que ellos decían que había que atacar como esos, como las causas y no los síntomas. Me dijiste que estaban opuestos a los estimulantes, ya me puse su contra. Entonces, tanto el movimiento higienista en su conjunto, del cual el naturismo también formaba parte, como los mismos naturistas, siempre y constantemente estaban apelando a la ciencia y a la razón, ¿no? Cuando ellos defendían sus tratamientos, decían, estos son los únicos tratamientos científicos, más allá de que lo que ellos consideraban ciencia, su concepción de la ciencia era
en algunos puntos diferentes, en otros puntos también muy similares a algunos acercamientos que tenía incluso la misma medicina universitaria, ¿no? Porque esta idea de la higiene, por ejemplo, dentro de textos médicos de médicos muy conocidos y canónicos y asociados a lo que se decía en la medicina oficial en este momento, como, no sé, Matteo Legnani o Santín Rossi, como todos estos médicos, hablaban muchas veces de la higiene de un modo muy similar al que los naturalistas hablaban de la naturaleza, con un peso como muy trascendental, definido también muchas veces como tautológicamente, como todo lo bueno y en oposición a todo lo malo. Pero bueno, sí era una preocupación apelar a la razón en sus defensas, al hablar, por ejemplo, de que se podía curar determinada enfermedad con baños, dieta, etc. Eso estaba presentado como un tratamiento racional y usaban mucho estas palabras. El naturismo en realidad estaba también muy conectado con la medicina porque venía de la tradición de la medicina vitalista, romántica, del neo-hipocratismo, o sea, medicina que había sido como mainstream en Europa hacía muy poco tiempo, donde la experimentación estaba también muy condicionada por la filosofía, digamos, donde se producía como un conocimiento que incorporaba el laboratorio, pero también todas unas consideraciones sobre qué era la vida, no sé, la fuerza vital, ese tipo de cosas que también tenían un origen más hipocrático. Y bueno, ya hay algunas como narrativas que plantean que en la historia de la medicina tiene esta tradición como romántica, vitalista, etcétera, y que luego viene el laboratorio, viene la fisiología y ¡fium! Se separan. Y bueno, por otro lado queda lo que sería la medicina alternativa, ¿no? Y entre la medicina alternativa entraría el naturismo, ¿no? Y eso yo también lo pensaba y lo escribía en mi lit review cuando estaba escribiendo la tesis, hasta que empecé a leer los textos de los médicos de acá y vi que los textos de los médicos de acá hacían un montón de referencias al vitalismo, o sea, tenían todos estos conceptos filosóficos muy presentes en sus escritos, hablaban de la higiene también como un concepto trascendental que era bueno por sí mismo y al que había que aspirar, aunque no sabía muy bien exactamente cómo, etc. Bueno, ya hablé de Carbonell. Bueno, el tema de la teosofía, ¿verdad? Esta iteración del naturismo, hubo otros, y yo estudio también otros que están más relacionados con una idea un poco más, como más secular, si se quiere, aunque esta también es secular, pero hay como más alejados de esta teoría como bastante densa e informada por estos preceptos como muy esotéricos, porque justamente estas bases de las que hablaba bastantes, estas bases vitalistas y neohipocráticas, etcétera, también presumían una visión de la naturaleza a través de ideas como la fuerza vital que también tenían un peso metafísico grande, ¿no? Y como que muchas veces la propuesta del tratamiento era como dejar actuar a la naturaleza, no el Vias Natura Medicatrix, algo así, donde bueno, las fuerzas de la naturaleza van a restablecer las interferencias y bueno, y así se iba a curar, ¿no? Y esta idea de esta naturaleza como metafísica, digamos, hay una afinidad con algunos movimientos ocultistas como la teosofía, que estaban en ese momento adquiriendo más y más popularidad, y se dio como un acercamiento como un poco inevitable de alguna manera. Como decía, las personas vinculadas a la natura, muchas eran teósofos directamente, pertenecían a logias teosóficas. A ver si tengo acá.
No, la estoy haciendo mal. Así de la derecha. Acá. Acá, por ejemplo, hay una foto de una reunión de una logia teosófica que se llamaba Irania en más o menos 1905. Y. Este es. No. Y bueno, el marcador. Es el puntero, es el del medio. El del medio. Acá. Acá tenemos a Fernando Carbonell. Entonces, bueno, brevemente la teosofía fue un movimiento combinado de religión, filosofía y ciencia, fundado por Elena Blavatsky en el 1875. Y bueno, mediante una operación de síntesis ofrecía un repertorio ecléctico de creencias e ideas para pensar la realidad, que incluía la filosofía pitagórica, neoplatónica, pero también el hinduismo, el budismo, el mesmerismo, la cábala, la alquimia, entre muchas otras, combinadas en un gran relato. Y ahí sí había un componente muy grande de religiones y filosofías de la India. Después la sociedad teosófica se muda y pone su centro en Madras, en India. A mí me interesa esta conexión en el contexto de Uruguay también, porque ofrece un marco atractivo en el contexto anticlerical del Uruguay, donde hay muchas personas, donde se está buscando una alternativa a la iglesia, digamos, que contemplen, por un lado, dimensiones espirituales, pero por otro lado también otro tipo de inquietudes más intelectuales, como bueno, la ciencia, las letras, etc. Entonces, estos espacios ofrecían una mayor flexibilidad, ofrecían instituciones más flexibles, o sea, instituciones no, pero ofrecían posibilidades de encuentro y discusión más flexibles y más democráticas, como por ejemplo la universidad o como la iglesia. Ahí existía un intercambio de conocimiento bastante horizontal, había mucho énfasis en la exploración autodidacta, y bueno, estaba muy en consonancia con ese tipo de sociabilidades de la época de escenarios de cenáculos literarios y los cafés donde se reunían los escritores, los artistas, en las noches montevideanas, etc. Así que bueno, me interesa esto como punto, como centros de producción de conocimiento alternativos a estas estructuras un poco más rígidas. Voy a hablar ahora de algunos escritores y anarquistas que se acercaron al naturismo. Esta foto es una foto de una manifestación en contra de la vacunación obligatoria en un 1 de mayo, que aparece publicada en la revista Natura de este centro, ¿sí? Abajo la vacunación obligatoria, acá tienen los textos, publicado en 1911. Hubo acá una alianza con el movimiento anarquista real, y bueno, después cuando uno empieza a leer lo que acompañaba, los textos que acompañaban estas fotos en la revista, por ejemplo, dice el cronista, bueno, y la oradora Virginia Volten, que era una anarquista muy conocida en ese momento, habló en contra de la vacuna, pero lo más importante es que habló en su condición de madre, ¿no? O sea, cuando ellos, y como madre para los ciudadanos, etcétera, etcétera, o sea, cuando este movimiento naturista toma la movilización anarquista, también lo van recontextualizando de acuerdo a parte de la agenda que ellos tenían. Porque hubo una relación real entre anarquismo y naturismo, pero fue complicada, digamos. Estoy bien de tiempo, creo que me faltan 5. No sé si llego a Arata. Pero bueno, me interesa hablar un poco de esto del anarquismo, porque el naturismo le daba a los anarquismos un lenguaje para la utopía, ¿no? A su vez, la naturaleza, digamos, ya estaba presente en muchos de los textos
y discursos anarquistas, ¿no? Hay siempre una recurrencia, hay siempre no, pero en muchos textos hay una recurrencia a la naturaleza y lo natural como fuente de inspiración conceptual y estética, que nuevamente permite combinar una racionalidad científica, esta idea de naturaleza, con una búsqueda de trascendencia siempre por fuera de la religión. Entonces, esta idea de la naturaleza como lenguaje para llegar a la utopía era algo atractivo para el naturismo, pero una de las cosas más, para el anarquismo, pero una de las cosas más atractivas era que el naturismo les ofrecía a los anarquistas y a una manera de acercarse a su proyecto utópico hoy, a través de las intervenciones en el cuerpo, ¿no? A través de estas pautas de comportamiento. Entonces, si bien la revolución todavía está lejos, pero hoy nos podemos acercar a ella a través de esta dieta vegetariana, de este tipo de terapias con el agua, de evitar a la medicina, etc. Bueno, uno de estos anarquistas y escritores fue Francisco Arata, y tengo que pensar en qué me voy a centrar. Creo que quiero hablar, si bien Arata lo puedo dejar para el final para charlar, porque me parece muy importante la producción de epistemología que hacían estos grupos. Y después, bueno, capaz que lo vemos en las preguntas. Porque para el naturismo, y acá está muy relacionado también con la teosofía, la estética es un mecanismo de producción de conocimiento, ¿no? Hay un texto que dice, por ejemplo, la estética es un mecanismo para, comillas, transportar los sentidos a un estado de conciencia superior, para hacerlos capaces de servir de vehículo a potencialidades más sutiles y elevadas del ser. ¿Tá? Para ellos el arte cumple con la función de usar los sentidos para acceder a una realidad conceptual que los trasciende. Ellos hablaban mucho del plano de las ideas, estaban en contra de la experimentación, en contra de la estadística, señalaban todos los problemas de los experimentos, y unas críticas epistemológicas que tenían una parte interesante y vigente, si se quiere también, en contra de la experimentación. A su vez, algo similar sucedía con la ética, ¿sí? Para ellos el amor es una de las vías privilegiadas de acceso a la verdad. Escribe uno de los colaboradores de la revista Natura. El conocimiento de un objeto resulta tanto más exacto cuanto más íntima es la relación entre el que conoce y lo que quiere conocerse. Nada aumenta tanto los vínculos entre los seres y las cosas como el amor. ¿Tá? Entonces esta relación íntima entre sujeto y objeto disuelve los vínculos jerárquicos entre ellos, y para los naturistas esto se traduce en la compasión hacia los animales, de la que se desprende su vegetarianismo y su oposición a la vivisección, es decir, a las experimentaciones con la fisiología, etcétera, que estaban sucediendo en ese momento. Entonces, el problema de la ciencia experimental para ellos está en la fragmentación del todo armonizado que constituye el universo, ¿sí? En otro texto, Carbonell escribe: resignarse a consignar, nomenclaturar y clasificar hechos o experimentos es pulverizar la unidad del cosmos y renunciar a la ciencia. Está bien, si querés darle el punto final, si lo dices. Dale. Tengo toda una parte de la relación de Arata con RRC, la Nueva Atlántida, que fue una revista que ellos sacaron para llevar las investigaciones psíquicas, el espiritismo, la ciencia, re interesante, que queda para después. Con esto puedo terminar. Francisco Arata, este escritor y este anarquista, hizo todo un alegato a partir del vegetarianismo como una especie de diagnóstico de la situación social del Uruguay, ¿no? Contraponiéndose a una narrativa omnipresente alrededor de la carne como una riqueza indiscutible de este país, pero a su vez como un motor del progreso nacional, ¿no? Entonces explica la inevitabilidad de la revolución a partir del régimen carnívoro, ¿no? Entonces ahí, denuncia las desigualdades
le ofrece a Arata al naturismo un marco para explicar la decadencia de las clases privilegiadas con sus cerebros aturdidos, a la vez que la explotación de las clases trabajadoras, ¿no? Y habla a la alimentación del pueblo durante siglos, con, entre comillas, carne destrozada y sangre en coágulos, apela a la historia del país y el papel central de la ganadería, no solo como medio de subsistencia de la población, sino como base de la economía, y por tanto íntimamente ligado a las instituciones políticas representadas por el Palacio Legislativo a través de un sarcasmo pomposo marcado por expresiones como ilustres histriones de la política y suculento y sahumado lábaro del estómago, ¿sí? Así que bueno, pero para la violencia que el consumo de carne genera en las carnes bajas podría ser debidamente encausada con el trabajo de conciencia y puede verse productiva y convertirse en revolución. ¿Está? Entonces, Arata acá está un poco también contagiado por esto de la teosofía, porque de alguna manera está mostrando cómo la alimentación carnívora predispone a las personas a la violencia, ¿no? Y esto termina movilizando una dimensión espiritual, ¿no? O sea, a partir de esta contaminación física que llega de la violencia por la cual se consume la carne, esto altera el espíritu de las personas, ¿sí? Y bueno, se produce este tipo de contaminación espiritual. Y bueno, creo que la dejo por acá. Solamente quiero terminar con una foto nomás, que es... Esto es un post de Facebook que encontré en mayo del año pasado, donde toman exactamente la misma foto que vimos publicado por la revista Natura para hacer todo un alegato en contra de la vacunación en tiempos de COVID. Y bueno, y también se refiere como a estos organismos poderosos que tienen una agenda oculta, etc. Bueno, tengo mucho más para decir, pero... Bueno, felicitarte, me gustó mucho tu presentación. Hace mucho que no vuelvo al 900 y me hiciste volver al 900. Creo que es la generación ahora que te escucho que más me gusta del Uruguay, es la más interesante. Y hay un punto ahí del 900 que hasta ahora no lo había reflexionado, que es un quilombo. La verdad que es un quilombo, porque es una mezcla indiscriminada entre el conocimiento científico, la filosofía, la religión. Y me acordé del texto de Julio Rey Reisig, ese último que bueno, se inyectó heroína y también cómo le hacían toda esa mezcla, ¿no? Entonces, me sorprende cómo todo eso podía convivir en un mismo tiempo. Y quería preguntarte qué otros escritores de 900 encontraste, digamos, en esta tensión que de vuelta es extraña para el Uruguay entre ciencia y espiritualidad, porque el caso de Herrera es bastante claro. Claro, sí, el más obvio creo que es él, con justamente participación en esta revista de la Nueva Atlántida, que tenía todas estas cuestiones espiritistas. Aparte él, a partir de la biografía de Mazzucchelli, él cuenta como al final de sus años no le interesaba, o sea, lo único que le interesaba es ir a las reuniones con mediums de gente de clase media, comerciante, o sea, no era como para tener discusiones elevadas sobre la belleza, sino que estaba muy interesado en el tema de la muerte, la comunicación con la muerte, etc. Después hay, como es Uruguay, o sea, hay un montón de personas que circulan, ¿no? Personas que van circulando. Por ejemplo, había en Minas una clínica de hidromagnética. Había un señor ahí, Luis Curbelo López, Luis Curbelo, que además era masón, que tenía su clínica y que se supone también ofrecía como un tratamiento científico, pero te ponías a leer más y él estaba en contacto él tocaba unas piedras, pasaba el agua, a su vez él estaba en contacto con espiritistas de España, etc. Entonces por ahí pasó, por ejemplo, Delmira Agustini.
La hija de él, Aurora Curbelo, fue no sé, una de las primeras médicas, también amiga de Delmira Agustini, que terminó ahí. Todas estas cosas yo no las pude seguir como en términos argumentales, pero era la misma gente, me impresionaba mucho. Después, un médico, un médico polaco, creo que es Kurkowski, pero tengo que buscarlo, que resultó ser amante de Carlota, Carlota la de Blanes, se fueron... ¿Cómo? Claro. No, para los que no lo conocen, hay un museo, que es el museo, sí. Que están todas estas... Está Quiroga en el medio. Seguro, sí. Fueron a Salto. ¿Vos sos de Salto? No, de Artigas. Fueron a Salto. En Salto pusieron una clínica también. O sea, si bien no hay tantos, yo no he encontrado tantos rasgos como en la literatura, sí están estos personajes circulando por todos estos lugares. O sea, si alguno de ustedes tiene más información sobre esto, me encantaría poder seguir. Y bueno, Quiroga también. Muchas gracias por la presentación. Me interesa muchísimo y un poco siguiendo lo que decía Mauricio sobre el kilómetro 1900. Hoy también hay estas tradiciones. O sea, en el fondo, la premisa de la teosofía es que el sustrato de la realidad primera es la conciencia y la materia es algo que se desprende después, que es mucho más denso, por lo tanto algo vital, que toma de la filosofía hinduista Blavatsky y de ahí toda esta tradición vegetariana que también incorpora. Y claro, hoy en día hay muchas tendencias que también vienen por esa vía, como el yoga, ¿no? Y las distintas interpretaciones que se ha hecho del yoga, que además, curiosamente, que esto yo no lo había visto, veo que viendo esto, viendo hoy a la luz de esto, también se imanta con el anarquismo y con ciertos movimientos naturistas, que me ha parecido como algo muy interesante de ver, ¿no? Como estas tradiciones que van siendo alternativas, medicinas alternativas, pues acaban siendo como los discursos, las conclusiones que quedan para otros movimientos políticos enfrentados a las hegemonías de las estructuras de poder, etc. Y cómo se matan con una especie bueno, se alían por intereses comunes, pero partiendo de presupuestos muy distintos. Eso es algo que sí que no está en la India, ¿no? Está en la artista. A mí me parece muy fascinante, y no lo había visto y digo, pero es que hoy, es que hay un quilombo en 1900, pero hoy, todas estas ideas, ¿no? Y también están vinculadas a las antivacunas, ¿no? O sea que... Sí, yo lo que he visto en estos documentos que trabajé es que esta concepción religiosa, si se quiere, de la naturaleza, ¿no? Cuando se habla de naturaleza, de alguna manera se habla de religión, por lo menos en estos términos, muchas veces termina en ideas conservadoras. O sea, eso es lo que yo vengo viendo. Estos autores, donde primero se acercaban estos anarquistas, y había buena onda, y se publicaban las cosas y todas, después... empiezan a decir, bueno, evolución y no revolución, empiezan por ejemplo, estos naturistas están en contra, están en contra de que los inmigrantes coman carne, les parece horrible, vienen como de Europa muertos de hambre, dicen, allá trabajaban 16 horas comiendo papa y llegan acá y se llenan de carne y ya no quieren trabajar más, o sea, hay toda una idea como abstracta de estos principios que termina, digamos, en una desestimación de la vida de las personas, ¿no? Ellos, estas revistas que estoy estudiando, por ejemplo, hablan de la fermentación como cadáveres, ¿sí? Entonces no usan la fermentación porque dicen que son cadáveres. Entonces, empiezan a generar esta empatía a nivel de estos organismos por otra parte, con las condiciones reales de vida de las personas que tienen hambre, que tienen que comer y que todo eso, ahí suponen... priorizan estos principios filosóficos de respeto a la vida, donde bueno, hay que privilegiar la vida de la vaca que la vida de la persona, digo, siendo como exagerado. Tengo varias manos.
Así que tengo varios que me parecen muy bien. Voy a pedir que sean breves en las preguntas que yo me ahora. Ok. Después tenía por allá. No sé si. No, está aquí primero. En parte estoy de acuerdo con esto. Yo considero de que hay también mucho quilombo, pero creo que desde otro enfoque, o sea, antes, desde un punto de vista del 1900, por ahí había más quilombo del punto, no sé, muchos filósofos que considero que había más quilombo intelectual, y ahora considero que hay más quilombo social, ¿no? Por ejemplo, pro aborto, pro vida, por ejemplo, tú que creo que eres español, tú en España sacas una bandera de tu país y te pueden linchar directamente, y antes, por ejemplo, no pasaba eso. Entonces, considero que hay el mismo tipo de quilombo, lo único que se ha llevado más a índole social, porque digamos que antes todo era más metafísico, de que la nosología y todo eso que nosotros veíamos como eran venideros, como la tecnología, la CIA, si los robots nos iban a controlar, ya está pasando en la realidad. Entonces es algo más práctico, más pragmático que algo teórico. Sobre el vitalismo y todas estas cosas sobre que decían no vacunarse, que la psicología, tener una buena psicología te ayuda en el cuerpo. En parte considero que hay puntos en los que tiene razón, aunque se radicaliza, por ejemplo la somatización, que tiene un punto en base a eso. Y lo de la carne y la violencia pues, me parece un poco idealista, porque digo, esto es un poco taoísta, pero digamos, uno puede pretender vivir y ser moralmente correcto si parte de la premisa de que matar está mal, porque inclusive aunque sacaras energía del sol y la transformaras en energía química, es energía que le estás quitando a otro ser. Entonces, para vivir tienes que ejercer violencia, porque no puedes crear energía, solo la transformas. Entonces, el transformar es suprimir la volatilidad de un ser hacia la mía. Entonces, creo que a veces está este idealismo utópico de un mundo de Lupi donde no hay violencia. No, tristemente, tengo muy fauna del hombre se lo del hombre, pero si quieres sobrevivir tienes que tener cierta vigilancia, tristemente. Sí, incluso contemporáneamente le hacían esta crítica a Rafael Barrett, bueno, un autor que trabajó Leandro bastante también, que decía, bueno, para ustedes, ¿qué es lo natural? ¿Son las bestias comiéndose entre ellas? ¿Son los microorganismos devorando al otro? ¿Eso es violencia? O sea, ¿en qué momento esto es algo armonioso y algo es la ley del más fuerte? ¿Es unos animales comiéndose a los otros? O sea, también contemporáneamente se estaba como cuestionando esta idea de lo natural como una fuente de armonía y no como una fuente de violencia, ¿no? Sí, Pablo. ¿Podrías profundizar en las razones que daban para la no vacunación? Sí, o sea, hablaban de sustancias extrañas al cuerpo que te contaminaban. O sea, es una retórica de la pureza que para mí tiene mucho que ver también con lo espiritual y con lo religioso y con muy similar al vegetarianismo. O sea, de la misma manera que vos te comes carne que fue de un animal asesinado, etcétera, etcétera, acá y le introducís a tu sangre sangre contaminada, que además viene de un animal, ¿sí? Porque la tecnología de las vacunas, que en principio era brazo a brazo y que bueno, luego sale de los animales porque es mucho más seguro, y bueno, incluso llegan a sugerir como que te puedes convertir en un animal, que un montón de cosas, hablan también, es como un tabú muy grande, hay un tabú medio morboso para ellos, porque hablan de la vacunación como una violencia peor que la sodomía, hablan o sea, están como muy obsesionados con eso, lo mismo con las cirugías, que están como, están metiéndose adentro de los órganos, tienen como, cuando las descripciones que hacen ellos de las cirugías y de todo eso, como son muy morbosas, con la carne, con todo eso, con los órganos y con la sangre, con todo. Pero lo de la vacunación, ese es el argumento, digamos, como más filosófico, si querés. Después estaban los argumentos políticos, cívicos, la libertad individual, el Estado, etcétera, etcétera. Y había muchas cosas que tenían razón, o sea, realmente lo censuraron en los diarios, o sea, eso era anticonstitucional. El Estado, bueno, en eso, por eso estaban aliados con los anarquistas en eso de la libertad individual.
Y bueno, después tenían miles y miles criticaban las estadísticas, por ejemplo, como que las estadísticas no podían reflejar absolutamente todos los casos y que, o sea, tenían un montón de argumentos, pero bueno, yo creo que el del fondo y el más fuerte era el de la pobreza. Y hacían algo muy interesante acá en Uruguay, que hablaba mucho de la laicidad para defender a la vacunación, porque decían, nosotros no sabíamos que los médicos eran la religión oficial de este país. Acá la Constitución dice que no es religión oficial, pero sin embargo se obliga a las personas a seguir la religión de la secta médica, por ejemplo. Entonces ahí apelan también a una sensibilidad liberal, anticlerical, etcétera, de manera poco honesta, si se quiere, porque en realidad no era eso como el argumento. Y bueno, y pierden. O sea, pierden, pero bueno, seguimos, ¿no? Pierden, pero seguimos. Leandro. Sí, es muy breve. Me resuena mucho con una cantidad de cosas, pero me confirma algunas cosas que yo veía en Barre y los anarquistas, que me hace pensar en... Porque en general se ve la moralidad como un intento de dominar la naturaleza, ¿no? Y yo creo que la naturaleza está, para el trabajo es algo más que eso, más que algo subordinado. Lo que lo vemos en Barre, eso, una definición trascendente. Y lo vemos, pero lo podemos ver también en la arquitectura, no sé, Gaudí, lo puede ver, incluso puede ver la Corbusier, si lo consideramos moderno por su obsesión con la naturaleza. Entonces, mi pregunta es, si ellos se consideran modernos, digamos, ellos ven a la naturaleza como parte del proyecto moderno, lo ven como así integrado dentro de la línea de progreso, lo ven como, ¿dónde está? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, que es parte de su proyecto porque las intervenciones que ellos están proponiendo es lo que te digo, son urbanas, son para que la sociedad mejore, son como, o sea, no es... Hubo en España seguro que hubo en muchos países de Europa estas colonias naturistas que se iban, bueno, muchas nudistas también, o sea, esa cosa de irse. Yo en los textos que leí no encontré nada, se hacían un parque tipo en General Flores y no sé qué, era como su parque natural, onda no... Era para mí una idea de naturaleza muy urbana y muy de escritorio, no sé cómo decirla, era una, o sea, no veía, en los textos que yo leí no era que salía, como esa cosa del romanticismo, que a la naturaleza sublime, que yo eso no lo encontré, me pareció como moderno en ese sentido, ¿no? De algo muy urbano, muy... de determinadas intervenciones, o sea, la naturaleza se localiza en determinados comportamientos o conductas, o sea, la naturaleza está en la dieta vegetariana, la naturaleza está en el baño de agua que te das, la naturaleza está en mantener tu cuerpo puro, esa es la naturaleza de lo que ellos hablaban, me parece. Y me olvidé, disculpame, mi hijo, Me remitió hace un rato, gracias primero, al edificio de Emilio Reus. Yo trabajé en el MAPI, en el Museo de Arte Precolombino Indígena, y ahí era un establecimiento de hidroterapia termal en 1890. Y eso supuestamente inspirado en la moda europea de esparcimiento y curación, digamos, con eso. Bueno, en ese espacio que es un monumento histórico nacional, el patio principal era donde iba a estar una gran piscina y aparentemente se alimentaba de las corrientes naturales que había en ese momento, digamos, había todos los bosques, a veces. Pero me remitió enseguida a esa moda también que no era de acá. Y esa figura, ese Emilio Reus, que es absolutamente enigmático, se ha estudiado, pero bueno, no pasa por esto, pero sí como empresario que se metía en estas obras de movimiento de curación, de terapias alternativas o vinculado a lo termal y al hidro termal. Sí, yo iba por ese lado.
tenemos hoy en ruinas ahí, que en realidad era una instalación de baños, y vos hablabas hoy de baños como terapéuticos, ¿no? Y que deja una huella impresionante en la ciudad vieja. Y que entonces también te da la pauta de la magnitud que tenía ese tema, porque no son edificios perdidos en el medio de la ciudad, son piezas de arquitectura mayor, ¿no? Sí. Me parece que está bueno también parte de la reta esa porque... Sí, buenísimo, gracias. Sí vi, por ejemplo... Sí vi, había, otra corriente de naturismo que no me dio para trabajarlo acá, que está alrededor de la figura de Valeta, que no sé si ustedes lo escucharon como el inventor del handball, de los parques de deportes acá. Bueno, él era contemporáneo y bueno, tenía como una faceta como más emprendedora porque tenía que financiarse básicamente, ¿no? Entonces él desarrolló unos aparatos que ahora puedo ver si puedo conectarlos, como unos aparatos de baños individuales, que era como una caja así, y que ves, claro, una señora peinada así, con un baño de vapor, como si fuera un escritorio así, pues unas palanganas donde tenían, no sé, un lugar para poner la cola, y entonces ahí te llevabas el baño a tu casa, porque esta otra corriente, digamos, tenía toda promovía mucho eso de do it yourself, digamos, de leer los manuales y de ser tu propio médico y hacer tus propios tratamientos y bueno, también en relación con un tipo de ciudadano que, claro, libre, que puede tomar esas decisiones, bueno, eso también recontra interesante que no entra acá pero sí. Última pregunta. Ya estamos acá. No, Sena, tenemos para tu pregunta. Mi pregunta tiene que ver más bien con si en toda la investigación que hiciste se ve como algún tipo de justificación, no sé, algún tipo de por qué la gente querría sumarse a un movimiento naturista. Y bueno, porque, o sea, el movimiento naturista no fue el único, hubo un montón de movimientos de reforma en ese momento y es, bueno, una manera de, digamos, enfrentar una realidad de cambio de siglo donde están muchas cosas afuera de tu control, pero vos sí podés controlar qué pasa con tu propio cuerpo, con tu dieta, con un montón de cosas que podés hacer como individualmente y eso te da un control sobre, o sea, puede ser bastante irreal, pero sí te da sensación de que podés controlar tu salud, que podés controlar tu tratamiento, que sos autodidacta, podés seguir leyendo, podés, como eso yo lo veo como un gran atractivo. Y también esa coexistencia de estas cuestiones más filosóficas como la que les leí sobre la estética o la ética como muy altas con la posibilidad de bajar eso rapidísimo con un guiso vegetariano que te da la receta, la revista. Porque la revista es un delirio porque tenés disquisición sobre los sentidos, al lado, receta del guiso, no sé qué, al lado, un chiste, una sátira de algo, al lado, instrucciones para bañarte. Entonces, como esta yuxtaposición, digamos, de estos aspectos como más intelectuales, como que alimentan esta curiosidad, digamos, de muchas personas ¿qué hago con esto? Y bueno, ¿cómo sigo este régimen? Tomo estos baños, hago esto. Eso me parece muy atractivo. Y bueno, eso también creo que se puede hacer Claro, se puede hacer una línea hasta ahora también. Una respuesta a la consideración científica, ¿no? Claro. Indiscutible, ¿no? Claro, y que además es cierto que en ese momento también, si bien hubo como muchos avances en la medicina y todo, o sea, los procedimientos quirúrgicos eran muy riesgosos, o sea,
no sé, la tasa de mortalidad, no sé, 50%. ¿No? Entonces eso le daba a la gente una alternativa real que muchas veces podía salvar su vida, o sea, de verdad. Incluso la vacunación no es llegado, no era lo que soy. Claro. ¿Y hay alguna mención a la sexualidad? Sí, sí. Brevemente. La matriz, el útero, la matriz, el lugar donde se produce el milagro y que las mujeres tienen como ese acceso privilegiado al misticismo, por eso tiene que quedar en la casa del útero, la promiscuidad del examen ginecológico, como el tema de la frontera del cuerpo, por ejemplo, que el cuerpo lo transgredes, lo profanás o con una vacuna o con una revisación ginecológica o con una cirugía, pero ellos a su vez estaban totalmente en contra del control de la natalidad, totalmente en contra del control de la natalidad. Tiene artículos en contra del maltusianismo, o sea, como parte de lo natural de la especie, etcétera, etcétera. Ya un examen ginecológico lo consideramos Sí, una operación del cuerpo. sí. Y además decían, y las mujeres se visten como para seducir a los médicos, como hay todo. Bueno, muchas gracias.